Como un pequeño motor de arranque pone en marcha tu coche. El motor de arranque suele estar ubicado en la parte inferior del motor. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica de la batería en energía mecánica. En los primeros automóviles el motor se arrancaba manualmente con una manivela, aprovechando la fuerza humana, pero ese método era peligroso, además de lento y agotador. Más tarde, los ingenieros instalaron un volante dentado detrás del cigüeñal, y el motor de arranque se colocó cerca de ese volante. Cuando se enciende el coche, el motor de arranque se conecta temporalmente al volante, haciendo girar el cigüeñal. Una vez que el motor arranca y funciona con normalidad, el volante se desacopla del motor de arranque, y el motor continúa funcionando por sí solo. Como el piñón pequeño del motor de arranque tiene que hacer girar el volante grande. Durante el arranque necesita una corriente muy alta proveniente de la batería. Sin embargo, una vez que el motor ya está en marcha, el alternador recarga la batería para compensar la energía utilizada. Estructura del motor de arranque. La parte superior del motor de arranque contiene un solenoide, y detrás de él están los terminales eléctricos, conectados por un cable grueso al motor propiamente dicho. En la parte trasera hay una tapa desmontable con dos orificios para tornillos y un soporte de montaje. En la parte frontal hay una cubierta protectora que protege el piñón pequeño interno. En el interior hay un eje que atraviesa todo el motor, cubierto por el rotor, el cual tiene ranuras donde se enrollan bobinas de alambre. En el extremo del rotor se encuentra el conmutador, hecho de placas de cobre que está en contacto directo con las escobillas. Estas escobillas transmiten la electricidad desde los cables de alimentación al conmutador, haciendo girar el motor. Como las escobillas y el conmutador están en constante fricción, son piezas de desgaste y deben reemplazarse cuando se deterioran. Alrededor del rotor, en el interior de la carcasa, se encuentran varios imanes permanentes, también llamados estatores. Funcionamiento del solenoide. El solenoide es básicamente un interruptor electromagnético. Dentro de él hay un núcleo móvil de hierro, tipo pistón, y bobinas de alambre de cobre enrolladas alrededor. Cuando la corriente pasa por la bobina, se genera un campo magnético que atrae el núcleo hacia adelante. En la parte trasera hay un resorte de retorno, que empuja el núcleo de vuelta cuando se corta la corriente. El extremo del núcleo se conecta a una palanca, o varilla, que a su vez está unida al embrague unidireccional dentro del motor. Embrague unidireccional. Este embrague contiene resortes y rodillos móviles. La ranura donde están los rodillos tiene forma cónica. Un extremo es estrecho y el otro ancho. Cuando el anillo interior comienza a girar, los rodillos se desplazan hacia la parte estrecha, presionando el anillo exterior y haciendo que ambos giren juntos. Pero si el motor del coche ya arrancó y el volante gira más rápido que el piñón, los rodillos se mueven hacia la parte ancha, desacoplando ambos anillos. Así se evita que el motor en funcionamiento dañe el motor de arranque por retroceso. Además, el motor de arranque utiliza un conjunto de engranajes planetarios para aumentar el par, torque. ¿Cómo funciona todo el conjunto al girar la llave de arranque? Una pequeña corriente fluye hacia las bobinas del solenoide, una de tracción y otra de retención. La corriente pasa por el chasis metálico del motor de arranque y regresa al polo negativo de la batería. Las dos bobinas generan un fuerte campo magnético que atrae el núcleo hacia adelante, moviendo la palanca que empuja el piñón del motor de arranque para que engrane con el volante dentado del motor. Cuando el núcleo llega al final de su recorrido, cierra el circuito principal, permitiendo que una corriente fuerte fluya hacia las bobinas del motor. Esto genera un campo magnético que hace girar el rotor. El piñón gira, arrastra el volante y enciende el motor. Al soltar la llave, se corta la corriente del solenoide, el campo magnético desaparece, el resorte devuelve el núcleo a su posición original y el piñón se retrae, desconectándose del volante. ¿Te quedó claro cómo funciona?